Ustedes están en una visión anterior y ustedes respondieron a una visión posterior y ustedes desde la parte lateral. Entonces, para estudiar la configuración interna de la médula espinal se estudia en cortes transversos, igual que el resto de las estructuras que vamos a ir viendo que están más arriba o más cefálicas. Entonces, vamos a empezar por lo fácil y de ahí vamos a ir aumentando cosas. Esa médula espinal, entonces, como han visto, está dividida en sustancia gris y sustancia blanca. Aquí se nota más, ¿sí? Sustancia gris, sustancia blanca. En cuanto a lo que serían los primeros surcos o primeras referencias anatómicas para dividirlo, vamos a tener la primera que es aquí adelante, que es fisura media anterior, ¿sí? Que es el 1. Van a cambiar de alfiler. Tu doctora. Ponen otro de estos para que podamos pinchar. Bien, entonces el 1 para los que están anotando va a ser fisura media anterior, ¿sí? Para dividir esta médula en izquierda y derecha, o para ustedes izquierda y derecha, vamos a tener que atrás va a haber lo que es el surco medio posterior, que va a estar en el número 2. En el número 3 vamos a ver que ese surco medio posterior se va a continuar hacia lo que sería la línea central en el número 3, que sería el tabique o septum medio posterior. Tabique medio posterior o septum medio posterior, ese es el número 3. Con eso van a tener divididas en un lado derecho y un lado izquierdo de la médula espinal. Luego, todo lo que sería esta médula espinal por los surcos, que serían este de aquí, el surco anterolateral, que está en el 4, y el surco posterolateral, que está en el 5, se va a dividir en cordones. Entonces, todo lo que queda hacia la línea media, que ya hemos visto, desde el surco posterolateral va a ser el cordón posterior. Lo que queda entre los surcos posterolateral y anterolateral va a ser el cordón lateral, y la línea media, o la fisura media anterior, y el surco anterolateral va a ser el cordón anterior. Como hemos dicho, para que se vayan acordando, todo lo que es anterior es principalmente motor. Por tanto, en este cordón va a haber una gran cantidad de haces que van a ser motores, casi todos, con una excepción. Todo lo que es posterior, incluyendo lo que son las astas posteriores, son las raíces posteriores, son sensitivas. Entonces, de cada uno de estos surcos van a salir las raíces, ¿sí?, del nervio espinal. Entonces, en el 6 van a tener las raíces anteriores del nervio espinal, que como saben son motores. En el número 7 vamos a tener unas estructuras análogas o muy parecidas, que van a ser las raicillas posteriores, que como saben son sensitivas en el número 7. En el número 8 vamos a tener que, después de esas raicillas posteriores, yendo hacia lo que sería el nervio espinal, va a tener un ganglio, que es el ganglio del nervio raquídeo o ganglio espinal, que va a ser el número 8. Entonces, en el momento de, por ejemplo, los exámenes, cuando están viendo alguna estructura en su libro, tienen que localizar este ganglio porque solo está presente en lo que serían las raíces posteriores. Aquí, por ejemplo, esta mano, ¿sí? La raíz anterior no debería tener ganglio. Luego vamos a tener el 9, cuando ambas raicillas anteriores y posteriores se juntan, vamos a tener eso de ahí que sería el nervio espinal o pararraquídeo, ¿sí? Que como ven es mixto, tiene sensitivas y porciones motoras. Entonces, en el 10 vamos a marcar esto de aquí, que sería cordón posterior. Ese cordón posterior es diferente a los otros cordones porque tiene un surco intermedio, que es un surco intermedio, que está en el número 11, que lo va a dividir en dos fascículos, como hemos visto, dos haces, que serían el haz de Cole y el haz de Burrich. Bien, en el número 12 tendremos el cordón lateral, que hemos dicho que es mixto, y en el número 13 vamos a tener el cordón anterior, que es principalmente motor. Luego vamos a tener todo esto que es sustancia gris. Entonces estamos yendo en el mismo sentido, más o menos el mismo orden que tiene su libro, ¿sí? La sustancia gris, como ven, tiene forma de H o de mariposa y va a estar situada en la parte más central de lo que es la médula espinal, rodeada por los cordones de sustancia blanca y alrededor de lo que es el agujero central o conducto central del epéndimo, también conocido como conducto ependimario, que sería el 14.
Esa sustancia gris va a estar dividida en astas, ¿sí? Que van a ser astas posteriores, astas anteriores, astas laterales, donde haya núcleos simpáticos, es decir, desde T1 hasta L3, o parasimpáticos, S2, S3 y S4, ¿sí? Entonces, y la parte final que serían las comisuras grises. Lo que vamos a ver en lo que sería el asta posterior es que se divide en tres partes. La primera, que va a ser el 15, va a ser la cabeza del asta posterior. Tiene que estar así en su examen, ¿sí? Cabeza del asta posterior. En la 16 vamos a tener el cuello del asta posterior, que es ese de ahí. Y en el 17, la base del asta posterior. Ponle pausa. Bien, luego vamos a ir hacia lo que sería el asta lateral, ¿sí? Que puede tener una naturaleza simpática o naturaleza parasimpática. Entonces en el 18 tenemos el asta lateral. En algunos libros aparece como cuerno lateral. En lo que sería el número 19 vamos a tener la comisura gris, que es todo el resto de sustancia. Entonces su examen va a aparecer así. Si está cerca a lo que es el conducto del epéndimo, es comisura gris, que está en el 19. Si está exactamente en el borde, va a ser claramente asta lateral. En el asta anterior solo tiene dos partes, como se está viendo, la que está en naranja y esta es rojo. La que está en naranja va a ser la cabeza del asta anterior, que es en el 20. Y en el 21 vamos a tener la base del asta anterior. Eso sería en cuanto a su división anatómica, ¿sí? Luego vamos a tener que esta sustancia gris, además de dividirse anatómicamente en esos sectores, se puede dividir según la función que tienen en esta parte de aquí, que es somato sensitivo. Sigue con ese que atrás, siempre es sensitivo. Entonces va a ser somato sensitivo en el número 22. En el número 23 vamos a tener la porción que es somato motora, que es su par, y como está adelante es motora. Las son somato sensitiva y somato motora. En el 24 vamos a tener esta porción que es víscero sensitiva. Está relacionada con sensibilidad profunda pero inconsciente. En el número 25 vamos a tener la víscero motora, ¿sí? Cuidado, se confunden en el examen. O sea, espero que sí, que se aplacen, pero siempre tengan en cuenta eso. Luego vamos a tener lo que son los núcleos. Entonces, se podría dividir anatómicamente, funcionalmente, o de acuerdo a los núcleos y las láminas que hay. Entonces, fíjense que hay varias formas de estudiar la sustancia gris. Ahora, en cuanto a lo que sería esto que son los núcleos, vamos a ir de posterior hacia anterior. Por tanto, vamos a empezar con núcleos que son sensitivos, luego vamos a ver viscerales y luego vamos a ver motores. Entonces, el núcleo que está más atrás es este de aquí, que es el núcleo de núcleo zonal, marginal o de Waldecker, que es el número 26. Con cualquiera de los nombres, vale, eso lo saben. Vamos a tener el número 27, ese que es el núcleo gelatinoso de Rolando. En el número 28 vamos a tener el núcleo propio del asta posterior. Estos dos tienen funciones similares, ¿sí? En el número 29 y en el 30 vamos a tener dos núcleos que, como están en la base del asta posterior, se llaman núcleos basales. El basal medial también es conocido como de Clark, que era el 29. Y el 30 va a ser el núcleo basal lateral. Después vamos a tener los núcleos de la comisura gris. Entonces tenemos el núcleo medial de la comisura gris. Tiene que estar así en su examen, porque acuérdense que aquí hay otro medial. Tiene el mismo nombre, pero uno es de la comisura gris y otro de asta anterior. Entonces 31, núcleo basal, perdón, núcleo medial de la comisura gris. Y en el 32, núcleo lateral de la comisura gris. En el 33 vamos a tener el núcleo medial del asta anterior, que tiene funciones motoras. ¿Para qué? Para todos los músculos de la región posterior del cuerpo. ¿Y cuál nos toca de eso? 34 no hay. No quiero conocer a tu chico porque debe ser. Ya no lo he visto. Y en el 34 vamos a tener el núcleo lateral del asta anterior, que se va a encargar de músculos anteriores y
laterales del tronco, en los engrosamientos de músculos de las extremidades. Ahora, eso se corresponde con lo que son las láminas, que son estas que están aquí. Entonces van a tener lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Láminas no solo frontales, porque el núcleo sí es un poco más importante. Luego nos quedaría llevar lo que es la sustancia blanca, que es lo que sería el estudio o separado de lo que es la sustancia blanca. Vamos a ir de adelante hacia atrás, por tanto vamos a ver primero lo que serían haces, principalmente motores. Entonces normalmente van a terminar en espinal, van a ser tanto espinal, retículo, espinal, vestíbulo, espinal y así sucesivamente. Entonces, el que está más al centro, justo al lado de lo que es la fisura media anterior, el número 35 va a ser el haz piramidal directo, que tiene funciones de movimiento fino, voluntario. En el 36 vamos a tener este de aquí, que es ese primero, el haz retículo espinal medial. Los que tienen medial van a tener un par que va a ser lateral. Y aquí atrás vamos a tener en el número 37 el haz vestíbulo espinal medial. Por tanto, los dos espinales mediales están ahí, ¿sí? Retículo espinal medial y vestíbulo espinal medial. Hacia lo que sería la zona anterior, vamos a tener el núcleo tecto espinal, ¿sí? Que está relacionado con reflejos visuales y auditivos. En el 39 vamos a tener un vestíbulo espinal lateral, que era el par de este, que era el vestíbulo espinal medial. Espinal, que está relacionado con reflejo. Este de aquí, que es el vestíbulo espinal, tanto el lateral como el medial tienen la misma función, están relacionados con el equilibrio y el tono. En el 40 vamos a tener este de aquí, que es el olivo espinal, ¿sí? Todavía no lo vamos a marcar porque no corresponde al cordón anterior, ¿sí? Entonces que todos estos son cordón anterior y este en realidad ya pertenece al lateral. Entonces sí vamos a tener uno que es sensitivo, que es el espino talámico anterior o ventral, ¿sí? Que va a ser el 40. Entonces este es el único que está en el cordón anterior que es sensitivo. Todos los demás, como saben, son motores. Por tanto puede ser pregunta de examen, ¿sí? Nombre del único haz de naturaleza sensitiva que se encuentra en el cordón anterior. Espino talámico medial, ¿podría ser? ¿Y cuál qué? Espino talámico medial. Espino talámico, sí. Medial. Dependiendo del libro, algunos dicen medial, otros ventral. Ahora vamos a empezar con los azulitos, ¿sí? Porque ya no hay más alfileres. Entonces, el primero de los celestitos va a ser para marcar estructuras de lo que sería cordón lateral. En este cordón lateral vamos a tener el par de este que acabamos de hablar, que era el espino talámico ventral o anterior, y este va a ser el espino talámico lateral. Ambos tienen funciones parecidas, por tanto, si se saben una, saben la otra. El 2 van a ser para estos otros dos que también son sensitivos, que serían el espino, eso, el espino cerebeloso ventral, también conocido como haz de Cox, y el haz espino cerebeloso dorsal, conocido como de Flesch. Ahora vamos a tener tres motores que, si se fijan, son parecidos a estos, ¿sí? Aquí tenemos un haz piramidal directo, aquí vamos a tener el haz piramidal cruzado, que es su par, en el 4. En el 5 vamos a tener este de aquí, que era el haz retículo espinal. Aquí tenemos el retículo espinal medial, este es el retículo espinal lateral. Entonces estos dos son parecidos, pero va a cambiar la denominación. En el 6 vamos a tener este de aquí, que es el haz rubro espinal, es el único que es diferente, raro, y que igual que este, que es el haz olivo espinal, tienen funciones motoras extrapiramidales.
En la parte de atrás vamos a tener en el número 8, en el número 8 vamos a tener haces que son puramente sensitivos. Entonces vamos a tener más al centro el haz de grácil, delgado o haz de gol. Y en el 9 vamos a tener lateral a ese el haz cuneiforme, también conocido como de Burdach. En el 10 vamos a marcar algo que no habíamos marcado, que es esta parte de sustancia blanca que queda por delante, que se conoce como comisura blanca anterior. Entonces en el 10 tiene comisura blanca anterior, y esta de aquí que menciona su libro, pero muy superficialmente, va a ser una área de sustancia blanca que va a comunicar al cordón posterior con el cordón lateral, y está relacionada con lo que sería la cabeza del asta posterior. Se denomina zona marginal o de Lisauer, que sería en el 11. Entonces es eso.